¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el poder se enfrenta a la inocencia y nadie puede salvarla? En la historia del arte, hay un relato que se repite una y otra vez, a través de los siglos, en pinceles distintos y estilos diversos. La matanza de los inocentes. Desde la nieve silenciosa de Flandes hasta los gritos barrocos de Amberes y la calma reflexiva de Roma, cada pintor interpreta el mismo horror a su manera, dejando un eco que atraviesa generaciones y nos obliga a mirar, sentir y reflexionar sobre la fragilidad humana. La escena parece inofensiva. Una aldea cubierta de nieve, casas de madera, campesinos y soldados moviéndose entre el frío. Pero cuanto más miras, más duele. Un soldado alza su espada, una madre suplica, un niño desaparece entre las sombras. Es la matanza de los inocentes, pintada por Pieter Bruegel el Viejo, hacia 1565. Una de las imágenes más estremecedoras del siglo XVI. Pero también, una de las más astutas. Bruegel no solo narró una historia bíblica, la trasladó a su tiempo, y en ese gesto, escondió una denuncia. Bruegel nació alrededor de 1525, en Breda o Bruegel, una región disputada de la actual Bélgica. Vivió en una Europa desgarrada por las guerras de religión, las hambrunas y el dominio español sobre los Países Bajos. No fue un pintor de reyes ni de batallas gloriosas. Fue el pintor del pueblo, de los campesinos, los mercados, las fiestas y los inviernos interminables. Le llamaban el campesino Bruegel, porque se mezclaba entre la gente común, escuchaba sus historias, observaba sus gestos. Pero detrás de esa aparente simplicidad había una mente aguda, casi filosófica. En sus cuadros hay humor, pero también crítica. Hay movimiento, pero también símbolo. En una época en que hablar podía costar la vida, Bruegel habló con pinceles. La matanza de los inocentes no es solo un episodio del Evangelio según Mateo. En el siglo XVI era también una metáfora muy peligrosa. En 1566 estalló en Flandes una revuelta contra el dominio de Felipe II de España. La represión fue brutal. El duque de Alba, uno de los hombres más temidos del imperio, arrasó pueblos enteros para sofocar la rebelión. Bruegel pintó su matanza justo en esos años. Y aunque oficialmente representaba la orden de Herodes, los rostros, los trajes y los paisajes eran flamencos. Su mensaje era claro para quien supiera mirar. Lo que en la Biblia ocurrió en Belén, estaba ocurriendo otra vez en Flandes. Un mensaje así, en tiempos de censura y miedo, solo podía transmitirse bajo la nieve. Bruegel trabajaba con óleo sobre tabla de roble, y su técnica era casi miniaturista. Cada figura tiene vida propia, aunque mida apenas 1 centímetro. Usa una paleta fría, ocres, grises, blancos azulados, que captura el resplandor del invierno. A la distancia, la escena parece una aldea tranquila, pero al acercarse, el espectador descubre lo oculto. Madres que huyen, soldados que arrastran niños, un mundo que se quiebra bajo la nieve. Es una pintura que te traiciona. Primero te invita, luego te hiere. Ese contraste entre apariencia y verdad es la esencia del arte de Bruegel. Mostrar la humanidad y su locura sin decir una palabra. Durante siglos, esta obra fue mal interpretada. En el siglo XVII, cuando la adquirió la corte inglesa, sus dueños mandaron repintar los detalles más sangrientos. Los cuerpos de los niños se transformaron en animales, víveres, barriles o telas. Así, el horror fue ocultado bajo una capa de pintura. Durante 300 años, el mundo creyó que era una escena de invierno. No fue hasta el siglo XX, cuando los rayos infrarrojos revelaron lo que había debajo, los niños muertos, las madres desgarradas, la verdad que la historia había querido borrar. Una ironía perfecta para una obra sobre el poder y la mentira. La pintura de Bruegel viajó por manos nobles y colecciones reales. Estuvo en Praga, Viena, Londres, y finalmente pasó a la Royal Collection británica, donde permanece hoy, en el castillo de Windsor. Nunca fue robada, pero sí silenciada durante siglos por su propio contenido. Hoy se conserva bajo condiciones de temperatura controlada, y cada cierto tiempo
se expone en el Museo de la Reina en Londres. Frente a ella, el visitante siente una extraña contradicción: el silencio de la nieve y el ruido de una masacre invisible. Si alguna vez visitas Inglaterra, acércate a Windsor. Pide ver La matanza de los inocentes de Pieter Bruegel. No te alejes rápido, quédate frente a ella, deja que la pintura te cuente lo que la historia intentó borrar. Mira cómo el arte, incluso entre la censura y el miedo, puede seguir diciendo la verdad. Porque el pincel de Bruegel no solo retrató una tragedia, retrató lo que ocurre cuando los poderosos temen a los inocentes. Y así, del silencio helado de Bruegel, pasamos al rugido encendido de Rubens. 2 siglos, 2 estilos, 2 miradas, pero el mismo llanto. Sin embargo, la historia no termina aquí. Cada generación de pintores ha sentido la necesidad de volver a ese instante, el momento en que la inocencia es destruida por el poder. Algunos lo hicieron para hablar de política, otros para hablar del alma humana. Y entre todos ellos, uno destacó por convertir la tragedia en energía pura: Peter Paul Rubens. El siglo ha cambiado. Ya no hay nieve ni silencio. Ahora todo es movimiento, músculo y fuego. Las espadas brillan, los cuerpos se entrelazan, los gritos casi pueden oírse. Estamos frente a La matanza de los inocentes de Peter Paul Rubens, pintada entre 1611 y 1612, en pleno auge del barroco flamenco. Donde el maestro del siglo XVI escondía el horror bajo capas de ironía y paisaje, Rubens lo expone sin piedad, con la violencia de una tormenta desatada. Rubens nació en Siegen, Alemania, en 1577, pero creció en Amberes, ciudad de mercaderes, poder y arte. Fue un hombre de mundo, hablaba 6 idiomas, fue diplomático, estudió en Italia, y absorbió la pasión y la fuerza de los grandes maestros del Renacimiento. Pero sobre todo, fue un pintor de cuerpos, de energía, de movimiento. En sus cuadros, nada está quieto, todo vibra, respira, estalla. En esta obra, el relato bíblico se convierte en una batalla brutal. Las madres se aferran a sus hijos mientras los soldados los arrancan de sus brazos. Las figuras parecen esculpidas en mármol vivo. La luz atraviesa los cuerpos como una llamarada, mientras el fondo oscuro engulle la escena como un abismo. Rubens no busca que reflexionemos, quiere que sintamos. Cada trazo es una ráfaga, cada músculo una tensión contenida. Su técnica era magistral. Óleo sobre tabla, con pinceladas rápidas y gruesas, cargadas de pigmento. El rojo de la sangre se mezcla con los tonos cálidos de la piel, el brillo del acero y el resplandor dorado de la luz divina. Todo en Rubens es exceso, pero un exceso controlado. Nada es casual. Cada gesto, cada sombra, cada mirada forma parte de una coreografía trágica. Cuando esta pintura fue presentada en Amberes, causó conmoción. Algunos la consideraron demasiado violenta, otros una obra maestra. Pero en el fondo, Rubens también estaba hablando de su propio tiempo. Europa vivía una era de guerras religiosas, persecuciones y conquistas. Y como Bruegel antes que él, el pintor parecía decir: la historia se repite, y los inocentes siempre pagan el precio. Durante siglos, la pintura pasó de manos privadas a colecciones nobles. Fue redescubierta en el siglo XX y subastada en 2002 en Sotheby's por más de $76 millones, convirtiéndose en una de las obras flamencas más caras jamás vendidas. Hoy se conserva en la Art Gallery of Ontario, en Canadá. Allí, bajo una luz tenue, sus figuras aún parecen moverse, como si el instante del horror no terminara nunca. Rubens fue mucho más que un pintor. Fue embajador, erudito y símbolo del poder cultural flamenco. Su taller formó a generaciones enteras de artistas y extendió el lenguaje del barroco por toda Europa. Pero en esta obra, quizás más que en ninguna otra, Rubens deja ver su lado más humano, el del hombre que comprende la violencia del poder y la impotencia de las víctimas. Y así, del rugido de Rubens, viajamos al silencio contenido de Poussin. 2 siglos después, en la Francia clásica, otro artista tomó el mismo tema y decidió transformarlo en armonía. El caos se convierte en orden, el horror en reflexión. Estamos frente a
La matanza de los inocentes de Nicolas Poussin, pintada alrededor de 1628. El barroco se ha calmado, la escena se detiene, cada gesto es medido, cada línea responde a un cálculo perfecto. El fondo arquitectónico recuerda a un templo romano, las diagonales guían la mirada hacia el centro, donde una madre se aferra a su hijo mientras un soldado intenta arrancárselo. Poussin nació en 1594 en Normandía y pasó la mayor parte de su vida en Roma. Estudió a los grandes maestros del Renacimiento y buscó en su arte la armonía entre emoción y razón. No quería solo conmover, quería que la pintura hablara al alma reflexiva, que enseñara y que perdurara. El color es sobrio, casi austero. Ocres, terracotas y sombras azuladas dominan la escena. La luz cae sobre los cuerpos como si los esculpiera, y los gestos, aunque contenidos, transmiten toda la tragedia del instante. Aquí no hay caos, ni exceso, ni gritos, solo un silencio profundo que atraviesa los siglos. La matanza de los inocentes de Poussin se conserva hoy en el Château de Chantilly, Francia. Frente a ella, el visitante comprende cómo el arte puede contener el dolor sin perder la belleza, cómo el equilibrio puede coexistir con la tragedia. Y al mirar estas tres obras juntas, comprendemos algo esencial. El mismo tema puede ser susurrado, gritado o reflexionado, dependiendo de la mirada del artista y de la época que le tocó vivir. Bruegel nos enseñó a observar, Rubens a sentir, Poussin a meditar. Tres estilos, tres siglos, un mismo eco. El poder destruye, los inocentes sufren y el arte permanece. Si alguna vez visitas Windsor, Toronto o Chantilly, acércate a estos lienzos. No solo los observes, sino siente la historia, los secretos de los autores y el tiempo que los moldeó. Porque aunque cambien los nombres, los colores y las luces, la historia sigue viva. Y mientras el mundo olvida, el arte recuerda. Si este viaje por el tiempo y la emoción de los pinceles te ha conmovido, deja tu comentario sobre cuál de estas versiones tocó más tu alma. Suscríbete a Historias detrás del lienzo y acompáñanos en cada nuevo recorrido donde la historia, el arte y la memoria se entrelazan. Dale like al video y regresa con nosotros al próximo lienzo, porque cada cuadro es un espejo que nos invita a mirar, sentir y reflexionar sobre la humanidad que compartimos.